Buenas noches. Bienvenidos a El Archivo de las Leyendas, el podcast donde cada semana desenterraremos los relatos más enigmáticos del México antiguo. Aquellos que nos llevan a un tiempo donde lo inexplicable y lo sobrenatural se entrelazan, recordándonos que hay más de lo que los ojos pueden ver y los sentidos pueden entender. El día de hoy viajaremos al último aliento del Imperio Mexica, a la traición, la tortura y al enigma de una figura que aún arde en la memoria de México. Hablamos de Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Un hombre que sin duda cayó con su ciudad, pero jamás se rindió. Un guerrero al que le quitaron la vida, pero cuyo cuerpo nunca se encontró. Prepárense y escuchen con atención. La historia comienza no en Tenochtitlan, sino que en lo profundo de la selva, en un camino sin nombre, envuelto en lodo y sangre. Era el año de 1525. Hernán Cortés, hambriento de oro y dominio, encabezaba una expedición rumbo a las Igueras, la actual región de Honduras, llevando consigo una comitiva de soldados, esclavos y prisioneros mexicas. Entre ellos marchaba Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Sus pies descalzos dejaban huella de barro en la selva chiapaneca. No era ya el joven gobernante vestido de jade y plumas. Era un prisionero, pero no doblegado. A pesar del hambre, las enfermedades, las cadenas, su mirada seguía fija, orgullosa, invencible. Esa mirada inquietaba a los conquistadores. En ella había más fuego que en cualquier volcán. Pero entonces sucedió. Una noche sin luna, cuando la niebla era tan espesa que parecía tener dedos que se aferraban a los árboles, Cortés reunió a sus hombres. Dijo que había descubierto una conspiración para asesinarlo y que el autor era nada más y nada menos que Cuauhtémoc. No hubo juicio, no hubo defensa, solo un veredicto dictado por el miedo y la paranoia: la horca. Los soldados obedecieron. Colgaron al Tlatoani de una ceiba sagrada. A su lado también fue colgado el señor de Tacuba. Pero antes de morir, Cuauhtémoc habló con una voz serena y terrible. Cuauhtémoc dijo: he cumplido con mi deber de defender mi tierra. Tú, Cortés, cuida que tus traiciones no te sigan más allá de la muerte. La ejecución se llevó a cabo. Ahí se encontraba Cuauhtémoc, colgado de la ceiba, y cuando exhaló su último aliento, la selva tembló. Los pájaros callaron. Un trueno desgarró el cielo sin tormenta, y una sombra cruzó el campamento, invisible, pero sentida por todos. Los soldados cavaron una fosa rápida, arrojaron su cuerpo y lo cubrieron con tierra, pero al amanecer, la tumba estaba vacía. Lo buscaron durante días, escarbaron la selva, preguntaron a los locales y nada. Un guía indígena, anciano, les dijo que el alma del Tlatoani no podía ser enterrada como cualquier hombre,
que la tierra misma lo había reclamado como guardián eterno de sus pueblos. Y así comenzó la leyenda. Con el paso de los siglos, en los pueblos de Guerrero y Chiapas, comenzaron a surgir testimonios extraños. Cazadores perdidos aseguraban ver una figura alta, vestida con ropajes antiguos, cruzando los cerros en la niebla. Siempre caminaba hacia el oriente, nunca hablaba, pero si uno se acercaba, decía en náhuatl: mi nombre no está muerto, mi tierra aún sangra. Y desaparecía como humo entre los árboles. En Ixcateopan, un pueblo escondido entre montañas, una familia indígena guardaba un secreto, una cripta bajo su casa, donde decían que reposaban los restos del último Tlatoani. Los campesinos rezaban allí como si se tratara de un santo. La historia fue creciendo. Llegaron periodistas, arqueólogos, el gobierno mismo. Más adelante, en 1949, la noticia explotó. Se ha encontrado el cuerpo de Cuauhtémoc, pero el júbilo duró poco. Estudios posteriores declararon el hallazgo dudoso. Faltaban pruebas. Algunos decían que los huesos eran de otra época, que el entierro había sido fabricado, que todo era un invento y, sin embargo, la cripta sigue ahí y el pueblo sigue creyendo. No obstante, la leyenda no termina ahí. Hay quienes aseguran que Cuauhtémoc aparece cada vez que México está en peligro, que se manifiesta como un águila negra que surca los cielos antes de la tragedia, que su espíritu camina entre los estudiantes, los campesinos, los oprimidos, que su cuerpo fue ocultado por Cortés, o quizá también por los dioses antiguos, para preservar su fuerza, para un futuro despertar. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: Cuauhtémoc, el joven emperador que jamás se rindió, no desapareció en la historia. Vive en la tierra, en la selva, en los mitos. Su cuerpo tal vez esté perdido, pero su leyenda jamás será enterrada. Para entender esta leyenda, hay que regresar 500 años atrás, a una época en la que el mundo de los pueblos de la náhuatl se quebraba bajo los pasos de los conquistadores. Nuevamente estamos en el año de 1525. Cortés, ya con la ciudad de Tenochtitlan en ruinas y bajo su poder, ha decidido dejar la capital del virreinato para embarcarse en una expedición hacia el sur. Su destino: las Cibueras, lo que hoy conocemos como Honduras. El motivo de la expedición era simple. Un antiguo compañero de Cortés, el famoso Cristóbal de Olid, planeaba traicionarlo. Las Cibueras eran un territorio conocido por su riqueza y su belleza entre los pueblos indígenas. Por ello, Cortés había enviado a Olid a conquistar dicha región. Cristóbal se preparó y zarpó desde Veracruz, haciendo una parada en la actual Cuba, donde vivía Diego Velázquez, enemigo declarado de Cortés. Olid pertenecía
que el grupo de hombres que estaba inconforme con la compensación que habían recibido por sus servicios. Teniendo eso en cuenta, él se entrevistó con Velázquez y acordaron conquistar el territorio de las Ciboeras en nombre de este último. Cuando Cortés se enteró de la traición, supo que debía enfrentarse a Olid personalmente, así que organizó la expedición sin demora. Esta tendría que realizarse por tierra, ya que si iban por mar, debían atravesar aguas cercanas a la isla de Cuba, corriendo el riesgo de ser atrapados por Velázquez. O tal vez Cortés no comprendía del todo la enorme distancia que implicaba un viaje terrestre hasta las Cibueras. Pero una vez trazado el camino, solo faltaban los hombres que lo acompañarían. Se pensó en un número reducido de soldados españoles, muchos aliados indígenas y también prisioneros mexicas, entre ellos el último emperador de los mexicas, Cuauhtémoc, un joven tlatoani derrotado, sí, pero nunca doblegado. Se cuenta que el camino fue accidentado. Partieron hacia Veracruz y, después, se desviaron por la actual región de Tabasco. A fin de cuentas, se trataba de atravesar el istmo de Tehuantepec, una zona selvática con amenazas por doquier. Los que mejor conocían esas tierras eran naturalmente los acompañantes indígenas. Este era el panorama para Cortés, ciertamente inquietante. Él, en un territorio desconocido, rodeado de enemigos capturados, incluyendo a su líder. Quizá fue víctima de la presión, quizá fue víctima del miedo, de la incertidumbre. Por eso tomó la decisión de mandar a ejecutar a Cuauhtémoc. En la quinta carta de relación, Cortés intenta justificar lo injustificable: la ejecución de Cuauhtémoc y de otros nobles. Él asegura que lo descubrió conspirando, que planeaba asesinarlo, pero no hubo juicio, no hubo pruebas, solo la sospecha escrita con la tinta de quien deseaba agradar a un rey. No deseaba contar la verdad. En algún rincón de la selva dicen que Cuauhtémoc fue ahorcado. Algunos otros afirman que fue ejecutado a filo de espada. Otros aseguran que sus últimas palabras fueron un reproche al conquistador, una súplica por la dignidad de su pueblo. Y ahí comienza el misterio, porque su cuerpo nunca fue hallado. No hay tumba, no hay cruz, ni cenizas que confirmen dónde fue enterrado el último emperador del México Tenochtitlan. Pero bueno, casi 4 siglos después, en 1949, la arqueóloga Eulalia Guzmán llegó al pequeño pueblo de Ixcateopan, en Guerrero. Llevaba consigo documentos antiguos, mapas, cartas, pero también una obsesión. Existía un códice falso, el famoso Códice Juárez, que señalaba que los restos del último Tlatoani se encontraban en ese poblado. Esta versión coincidía con un secreto que el pueblo decía haber guardado por siglos. Bajo el altar de su iglesia estaba enterrado Cuauhtémoc. Eulalia lo creyó. Excavó en un poblado a 1075 kilómetros de distancia del punto donde probablemente ahorcaron al Tlatoani. Halló una osamenta,
junto a inscripciones desgastadas, ofrendas y símbolos. Para ella no había duda alguna. Había encontrado al Tlatoani perdido. Naturalmente el país se estremeció y multitudes peregrinaron al lugar. Se realizaron danzas, ceremonias, discursos. México entero miró hacia Ixcateopan, como si una herida antigua hubiera sido por fin sanada. Pero la historia no termina ahí. Una comitiva de prominentes expertos en antropología e historia fueron enviados al lugar. Tras análisis y debates, concluyeron que los restos no eran de Cuauhtémoc, eran de origen colonial. Había errores en las pruebas, confusiones en las fechas y mucho nacionalismo en juego. Por ello, el hallazgo fue desacreditado oficialmente, pero para el pueblo, el espíritu del Tlatoani ya había vuelto. Actualmente, en Ixcateopan, aún se honra a Cuauhtémoc, se le baila, se le canta. Incluso, al día de hoy, esta versión sigue siendo defendida, argumentando que después de su asesinato, una comitiva de indígenas llevó sus restos hasta ese poblado, pues se trataba de su lugar de nacimiento. Lo cierto es que, aunque los libros nieguen la autenticidad de su tumba, el corazón del pueblo dice otra cosa, porque hay verdades que no están escritas en piedra, sino en la memoria. Y quizás, solo quizás, Cuauhtémoc nunca se fue. Solo está esperando a que su nombre vuelva a levantarse como un águila sobre el sol. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue Cuauhtémoc un mártir asesinado cobardemente? Quizá fue una víctima del destino. ¿Está su tumba escondida en la Sierra Guerrerense o su cuerpo fue tragado por la selva para siempre? Quizá nunca lo sepamos, pero lo cierto es que su historia sigue viva. Y mientras se siga contando, Cuauhtémoc nunca morirá del todo. Gracias por acompañarnos en el archivo de las leyendas. No olvides suscribirte, compartir este episodio y dejar tu calaverita o tu comentario en la plataforma donde nos escuchas. Nos estaremos viendo la próxima semana con otro relato arrancado del polvo del pasado. Porque mientras exista quien recuerde, ninguna leyenda muere del todo. Gracias y buenas noches.